tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y en menos de una semana sabemos que esta misma gente que salió a recibir al Señor Jesús a las afueras de Jerusalén, con el mismo ánimo que gritaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estas mismas personas gritaron: crucifícale, crucifícale. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? Que nuestro corazón, si no está firme, puede cambiar de pensamiento rápidamente. Necesitamos conocer al Cristo crucificado para que no suceda eso en nuestro corazón. Estas personas que recibieron al Señor Jesús con gritos de júbilo y que luego cambiaron a gritos de crucifícale, no tenían una fe firme porque no reconocieron al Mesías, al Cristo, al Salvador enviado por Dios. Así que, como les decía al inicio, nosotros deberíamos estar proclamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque la palabra nos enseña que vamos a tener una corona especial a aquellos a quien aman la segunda venida del Señor. No nos gusta mucho acordarnos de la segunda venida del Señor, ¿no? En especial entre los jóvenes, a veces me dicen: bueno, yo tengo que ser sincero, pastor, yo quiero primero terminar todas mis metas, terminar la universidad, casarme, tener hijos, y me gustaría después, cuando yo esté anciano, que venga el Señor para cumplir las metas. Y eso está bien, porque todos tenemos anhelos en nuestra vida. Pero lo que debemos estar seguros es que no va a haber ningún tipo de sufrimiento cuando usted esté en la presencia del Señor. Usted no va a estar en la presencia del Señor acordándose: dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, dejé a mi esposa, dejé a mi esposo. No, en la presencia del Señor dice que todo eso va a quedar a un lado, porque no habrá sufrimiento, no habrá lloro, no habrá ningún tipo de tristeza. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor va a guardar nuestros pensamientos en el corazón, para que nosotros estemos con Él dedicados ¿a qué? A gozarnos y poder alabarle. Así que hoy más que nunca, en esta generación, no ha habido otra generación que esté más bombardeada por conocimiento. Las redes sociales, el internet nos bombardea constantemente de todo tipo de conocimiento. Y por supuesto la doctrina bíblica es completamente bombardeada. Si usted entra a las redes sociales, ahora está lleno de youtubers, instagramers, tiktokeros que hablan de la palabra de Dios. Algunos son genuinos, pero la mayoría, diría yo, que tienen diluido el evangelio. Principalmente porque están detrás de muchos likes para poder monetizar los videos. Así que muchos de ellos intencionalmente meten en sus videos cosas que son conflictivas para que mucha gente responda, ¿no? Entonces, no importa de qué denominación sea, entonces los que no están maduros en la fe, ¿cuál es la tendencia? Ir a la pelea. Hay algunos, y yo no digo que alguna vez uno no pueda comentar, pero cuidado con lo que comentamos. Que todo sea ¿para qué? Para la necesaria edificación de las personas que lo van a leer. De nada vale la pena que yo sea pendenciero en una red social cuando no edifico en nada a las personas que están allí. Y hay demasiadas personas que son agresivas en la red social. Entonces, no participemos de eso, y si vamos a participar en una red social, podemos participar en un debate, pero hagámoslo con respeto, con tolerancia, pero sobre todo con la verdad de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 15
la parte B, perdón. Primera de Pedro 3:15. La invitación del apóstol Pedro para cada uno de nosotros es: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la preparación que nos pide el apóstol Pedro es que estemos siempre preparados para cuando se nos demande. Pedro no nos está mandando a ir a pelear, sino que cuando una persona le pregunte: oye, ¿tú por qué estás tan gozoso en medio de este problema? Eso es que le está pidiendo explicaciones. ¿Cómo tú puedes estar tranquilo en medio de este problema, en medio de esta circunstancia? ¿Por qué no estás preocupado por el futuro? Bueno, entonces tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio de salvación. Y como estamos en Semana Santa, estamos celebrando, estamos recordando la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es esencial que cada uno de nosotros pueda conocer la doctrina de resurrección de nuestro Señor Jesús? Por una razón sencilla, porque es la base del cristianismo. Sin resurrección no habría cristianismo, así de sencillo. Entonces, muchas de las personas que asisten a las iglesias cristianas no tienen claro ni por qué son cristianos, ni cómo afecta la resurrección en sus vidas. Entonces queremos tomar este domingo y el próximo, el domingo de resurrección, para poder hablar de la doctrina de la resurrección y que tengamos un entendimiento pleno. ¿Para qué? Para que cuando se nos pregunte, nosotros sepamos cómo responder, pero sobre todo para que nosotros mismos sepamos cómo nos ha afectado la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 19. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 19. Y el contexto de este pasaje, de lo que está hablando Pablo, explicándole a la iglesia en Corinto, es de la resurrección de los muertos. Y Pablo entonces escribe esto: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Pablo está diciendo: si nosotros no entendemos la resurrección de Cristo, entonces ¿qué somos? Dignos de que nos tengan pesar. ¿Qué quiere decir eso? Que la resurrección de Cristo es la base fundamental del cristianismo. Sin resurrección, nuestra fe, dice Pablo, es vana, estamos perdidos. Los que murieron en Cristo, entonces simplemente están muertos, están allí en el olvido. Así que es necesario que entendamos completamente nuestra resurrección. Sin resurrección no hay salvación para el hombre pecador. ¿Se puede entender eso? Entonces necesitamos entender completamente de qué se trata. Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 20. Esto ya lo estudiamos con el libro de Efesios en la escuela dominical y también en las predicaciones. Pero Pablo hace una oración especial con un propósito especial. Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 20. El propósito de la oración de Pablo es, dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en lugares celestiales. La oración de Pablo es para que cada uno de los creyentes en Cristo pueda conocer a Cristo, pero sobre todo para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios. ¿Y ese poder para qué fue utilizado? Para la resurrección de Cristo. Y dice Pablo, y ese mismo poder con que Dios resucitó a Cristo es el mismo poder que va a utilizar en ti y en mí para resucitarme cuando Él venga. Así que es supremamente importante que nosotros entendamos la doctrina de la resurrección. Así que vamos a dividir, como les decía, este estudio en dos partes. Hoy vamos a tener una parte y el próximo segundo. El título es bastante sencillo, es Entendiendo la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, porque hoy millones de hijos tuyos, Señor, estamos congregados, Señor, para alabar, Señor, tu glorioso nombre. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario y al tercer día lo resucitaste, Señor, para darnos vida eterna. Te pedimos, Señor, que tomes control de este tiempo, Señor, que el mensaje que hoy tienes para nosotros sea guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea para la necesaria edificación que cada uno de nosotros necesitamos, que podamos estar concentrados, Señor. Que este mensaje, Señor, nos lleve a un entendimiento más profundo de lo que sucedió en la cruz del Calvario, que podamos entender el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús y su propósito más importante, que fue traer salvación a la humanidad, Padre bendito. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Lo primero por decir es que cada uno de nosotros debería entender cómo es que llegamos a ser salvos, ¿cierto? A veces pensamos que somos salvos, a veces las personas piensan que son salvas, pero a veces tenemos engaño en nuestro corazón y resulta que no somos salvos. Y precisamente lo que yo les mencionaba al inicio, que las redes sociales que son tan utilizadas diluyen el Evangelio. ¿Por qué se diluye el Evangelio? Porque el Evangelio es 100% puro y nos guía y nos lleva a una salvación real. La salvación es real, es un hecho genuino para todo pecador que se arrepiente. Pero si el Evangelio es diluido, la gente puede entender que es salva, pero en realidad no ha sido salva. Entonces nosotros, en la firmeza de la palabra de Dios, necesitamos entender en realidad cómo es que llegamos a ser salvados. Y esto está necesariamente sustentado en la doctrina de la resurrección. Así que en Romanos 5:8, si pueden ir hasta allí rápidamente, podemos entender que la salvación es una iniciativa y un trabajo exclusivamente de Dios para con el hombre. Allí ha manifestado su misericordia y su gracia. Romanos 5:8, es un versículo bastante conocido, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y esta frase aquí es importante, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Y si Cristo no hubiera muerto, no hubiera podido haber resucitado. Así que era necesario que el Cristo, el Mesías, hubiera muerto primero. La otra verdad es que el hombre que ha sido creado por Dios es un ser espiritual. Nosotros tenemos dos partes, una parte corpórea y una parte espiritual, pero el hombre, por ser creado espiritualmente a la imagen y semejanza de Dios, siempre tiene en su interior el buscar a Dios. Lo busca de diferentes maneras, a veces con el misticismo, a veces con la religión, a veces a través de la filosofía, pero el hombre siempre quiere acercarse a Dios. Pero entonces hoy vamos a entender un poco de eso. Hay 3 impedimentos básicos para que el hombre se acerque a Dios. Ahora, para poder nosotros estudiarlos, los vamos a desglosar, pero estos 3 impedimentos no se pueden soltar el uno del otro. Quiere decir que están como amarrados, entrelazados. Es como un paquete, es como si usted cogiera 3 láminas de acero y las soldara o las fundiera. Allí están las 3, pero en realidad es una sola barrera.
Y esa barrera se conoce como la barrera universal. El hombre no se puede acercar a Dios por 3 motivos diferentes, así que vamos a desglosarlos. El primer impedimento que tiene el hombre para acercarse a Dios es la santidad de Dios. Dios es completamente santo y la santidad de Dios es completamente perfecta. Yo no sé, pero antes mi abuelita, cuando quería decir que una persona era muy bien portada, decía, es que es como un santico, o es que es como una santica. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿cierto? Para referirse a una persona que tenía altos valores morales, que ayudaba a las personas, que se portaba muy bien. Entonces ella decía, es que es como un santico. Pero eso nada tiene que ver con la santidad de Dios, que es completamente, ¿qué? Pura, inmaculada. Entonces el hombre tiene una barrera para acercarse a Dios y es la santidad misma de Dios. Vamos a ir a Juan 9:31, Evangelio de Juan 9:31. La primera parte de este versículo dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué Dios no oye a los pecadores? Bueno, por su santidad. Es por su santidad. Bueno, sé que algunos están preguntando, ¿y entonces cómo oro yo a Dios para ser salvo? Bueno, eso lo vamos a ver después. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. El autor de Hebreos, dirigiéndose a los creyentes, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario entonces que entendamos que la santidad de Dios es un impedimento para que el hombre pecador se acerque a Él. Esa es la primera parte de esa barrera universal. La segunda es nuestro propio pecado, el pecado del hombre. El hombre pecador está desahuciado completamente. ¿Por qué? Porque el hombre pecador no puede vivir conforme a las normas establecidas por Dios. ¿Cuáles son las normas establecidas por Dios? Que el hombre viva en completa santidad. Como leímos ahorita, nadie puede ver a Dios o nadie puede acercarse a Dios si no está en completa santidad. Entonces, la justicia de Dios ha establecido que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, Romanos 6:23, ¿cierto? Vamos a leerlo de todas maneras para aquellos que no conocen este versículo. Romanos capítulo 6, versículo 23. En sus manos ustedes tienen una hojita que les va a servir de ayuda precisamente para lo que estamos viendo. Así que esta predicación de hoy usted la puede tomar como predicación, como seminario, como taller, como conferencia, no importa cómo la tome, pero apóyese en ese papelito porque eso es lo que le va a dar seguimiento a lo que estamos estudiando hoy. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Usted en su trabajo va a su empresa y en general cada 15 días le pagan. Usted trabaja y tiene derecho a que le paguen, ¿cierto? Y usted espera con ansia ese pago. Bueno, usted peca y espere su paga. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Si usted es un pecador, ¿qué va a esperar usted de Dios que cómo le pague? Con la muerte. Y eso fue lo que sucedió. Entonces tenemos aquí dos de esas partes de esa barrera universal. El primer impedimento, ¿cuál es? La santidad de Dios. El segundo impedimento, ¿cuál es? Nuestro propio pecado, el pecado del hombre. Y por último, y tercer impedimento que tenemos en esa barrera universal, ¿cuál es? La muerte espiritual. Si nosotros recordamos Génesis, Dios creó todo con un propósito especial. No fue que Dios hizo la creación y de pronto dijo, ay, esto tan bonito, esto tan maravilloso,
ya sé qué voy a hacer, voy a poner un par de criaturas. No, eso no sucedió de esa manera. El principal propósito de Dios en la creación fue establecer al hombre y la mujer en un ambiente perfecto. Y para ello, entonces desarrolló la creación. Entonces Él trabajó durante 5 días en toda la creación, en toda la tierra, en toda la naturaleza, en el mar, en absolutamente todo. Y en el 6.º día creó al hombre y la mujer y lo colocó en un sitio muy especial, con una labor muy especial, en el huerto del Edén. El propósito de la creación de Dios fue para el hombre. Entonces, el hombre, Dios le dio una instrucción, ¿cierto? De todo esto, absolutamente de todo esto puedes comer, de todo fruto, de todo árbol, menos de uno, ¿cierto? Pero sabemos ya la historia trágica narrada en Génesis 3. El hombre desobedeció porque en su corazón quería independizarse de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que dependieran de él. Pero cuando Eva escuchó el mensaje de Satanás, dijo, no, tú vas a ser igual a Dios, solo que él es como envidioso. No quiere que seas tú igual a ella, pero tú lo puedes hacer. En el corazón de Eva que vino la independencia de Dios. O sea que yo puedo estar sin Dios. Y también entonces dice la narración que contagió a su esposo, los dos iguales de culpables. Pero la justicia de Dios se cumplió. ¿Y qué hizo Dios? Dios los sacó del Edén. Hubo una destitución completa de la presencia de Dios. Eso es lo que llamamos nosotros como el pecado original. Y ahora nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, porque si leemos más adelante, entonces nosotros fuimos hechos ya no completamente a la imagen y naturaleza de Dios, sino también a la imagen y naturaleza de Adán y Eva, ¿cómo? En estado de pecado. Así que nosotros tenemos una herencia pecaminosa que permanece en nosotros en todo momento y con la cual luchamos. Entonces, como estamos muertos espiritualmente y Dios es espíritu, pues no tenemos comunicación con Él. Vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Allí está Jesús en su ministerio terrenal y le dice que le era necesario pasar por Samaria. Y en este encuentro con la samaritana, Jesús nos regaló varias verdades profundas. Y Jesús le dijo a la samaritana esta verdad. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nuestra comunicación con Dios no es de tipo física, porque Dios es espíritu y lo que le está diciendo Jesús a la samaritana es una verdad de tipo espiritual. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Nuestra comunicación con Dios es de tipo espiritual, pero si nosotros estamos muertos espiritualmente, no podemos comunicarnos con Dios. Así que hay una barrera universal que le impide al hombre pecador comunicarse o acercarse con Dios y tener comunión con Él. Entonces, esta barrera tiene estos 3 aspectos. Si esa barrera no es quitada, entonces el hombre, nosotros no nos podemos acercar a Dios. Lo cierto con esto es que como nosotros no podemos modificar la santidad de Dios, nosotros somos portadores del pecado y nosotros estamos muertos espiritualmente. ¿Qué concluimos? Que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para buscar a Dios. No hay nada que el hombre pecador pueda hacer para acercarse a Dios. Ante este hecho, pues no queda más que estar tristes y llorar. Porque si quisiéramos acercarnos a Dios, no hay absolutamente nada que pudiéramos hacer por eso. El único que podía hacerlo, y lo hizo, ¿quién fue? Dios. Dios fue el que lo hizo. Dios tiene una provisión. Vamos a ir a Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios.
No sé para los que trabajan y han tenido la oportunidad de estar en alguna empresa, espero que no los hayan destituido a ustedes, pero han sabido que han destituido compañeros, ¿cierto? Y cuando alguien es destituido de una empresa, entonces allá en la gerencia administrativa alguien firma un memorando y dice, el señor Freddy Celis le ha sido cancelado su contrato, por tanto ya no va a realizar sus funciones, ya no va a recibir ninguna remuneración y envían un memorándum a la seguridad, a la puerta, a la reja. Ahora el señor Freddy Celis no puede entrar a esta empresa porque fue ¿qué? Destituido. Y eso fue lo que pasó. Nosotros fuimos destituidos de la presencia de Dios. Pero Romanos 6:23 nos da una verdad, pero también nos da una esperanza. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero hay una contraparte, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Pues entonces allí está nuestra segunda parte. Si usted tiene el papelito que recibió, entonces en la primera columna usted ¿qué tiene? Los impedimentos, la barrera universal, ¿cierto? Pero en la segunda columna usted va a encontrar cómo Dios derribó cada uno de estos aspectos a través de su provisión universal. ¿Qué quiere decir? Que Dios ve al mundo. Dios no solo está viendo a los creyentes, Dios está viendo a todo el mundo. Y la barrera universal es para el hombre pecador. Y la provisión que va a dar Dios es también para todo el mundo, no exclusivamente para los creyentes, porque ellos ya son creyentes. Dios va a quitar la barrera para que el hombre pecador que no se pueda acercar, ahora sí se pueda acercar a Dios. Y como estamos hablando de salvación, entonces vamos a ver. Lo que nos muestra Dios es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Con la obra de Jesús en el Calvario, allá en el Gólgota, en la calavera, en el monte de la calavera, lo que hizo Dios fue derribar la barrera universal para que el hombre se acercara a Él y dio 3 provisiones para que nosotros nos pudiéramos acercar. La primera, para tratar el tema de la santidad de Dios, entonces la primera provisión que dio Dios fue la que la propiciación. Esto nosotros lo hemos estudiado de diferentes maneras, ya sea los viernes en clases bíblicas y también lo hemos tocado en el estudio de Juan, de Romanos, pero la idea es que usted lo tenga estructurado, como siempre les digo yo. Es necesario que usted estructure su pensamiento cristiano, porque la fe debe estar acompañada de la razón. Si la fe no está acompañada de la razón, sencillamente somos fanáticos. Así que necesitamos tener estructurado nuestro pensamiento. La fe debe estar acompañada de la razón. Entonces, para la santidad de Dios, ¿qué hizo Dios para quitar esa barrera? Bueno, vino la propiciación. Esto elimina la barrera de la santidad de Dios. Romanos 3, 24 y 25. Perdón. Estoy en... no. Creo que es 6. Romanos 3, 24 y 25. Dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Él está explicando que él colocó al mismo Jesús en la cruz del Calvario como una persona propicia para cumplir la justicia que él demandaba. Como Dios es santo y nosotros no somos santos, ¿debería morir quién? Un santo. Él era el único propicio, el único que estaba sin pecado. La justicia de Dios, ¿qué implica? Muerte para el pecador. Y lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo, el Dios encarnado, para que como hombre muriera en la cruz del Calvario.
Porque quien estaba perdido, ¿quién era? El hombre, no los ángeles. Los que estaban perdidos, ¿quién era? Los hombres, aunque sabemos que hay ángeles que se rebelaron. Pero Dios le ofreció salvación ¿a quién? Solo a los hombres. Así que como el juicio fue para los hombres, ¿quién debería morir? Un hombre. Por eso entendemos la necesidad que el Dios que estaba en el cielo, con todas sus prerrogativas, viniera a esta tierra y se encarnara para morir como hombre y cumplir la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte y eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Primera de Juan 2:2. Hablando de Jesús, el evangelista Juan dice lo siguiente, Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por quién murió Jesús? Por absolutamente todos los hombres en todos los tiempos. Y aquí hacemos un paréntesis para que podamos entender que Dios nunca pensó que Él iba a elegir a algunos, sino que sencillamente Dios entiende que todos los hombres, cualquiera que sea, está en pecado. Así que la solución que dio Él no fue para algunos, sino que Él murió por los pecados de absolutamente todos los hombres pecadores del mundo. Así que Dios como quitó la barrera de su santidad, bueno, enviando a un hombre santo a morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo quitó la barrera del pecado del hombre? Bueno, con la redención en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Redención significa pagar el rescate para salvar a alguien. Y redención significa pagar un alto precio por la vida de alguien. Cristo nos rescató entonces pagando por nuestro pecado, por su muerte en la cruz. ¿Cómo podíamos nosotros quitar la barrera del pecado? Bueno, que muriera un pecador en la cruz. Ahora, nosotros decimos, o muchas personas no entienden, y yo en mi momento no lo entendía, pero ¿cómo así que Cristo es Dios? Y si Dios es santo, ¿cómo que Él murió como pecador? Bueno, era necesario que se cumpliera la justicia de Dios. De las 7 palabras que dijo Jesús estando en su agonía en la cruz, hay una que llama la atención respecto a esta doctrina de la redención, y es, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era necesario que en Jesús, en la cruz del Calvario, se colocaran los pecados de absolutamente toda la humanidad. La ira de Dios necesitaba ser descargada en Cristo hecho pecador. Dice la palabra que Él fue hecho pecador en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que se pudiera cumplir la justicia de Dios. Ahora imagínense el dolor de Dios, porque de su propia boca salió la justicia, la paga del pecado que es la muerte. Si Dios quería cumplir su justicia, no podía pasar por alto lo que Él había dado para pagar por la condena. A veces decimos que no se ha pagado por el pecado, pero debemos entender que Jesús pagó por absolutamente todos nosotros. Jesús ha recibido el pecado estando en la cruz. A veces nosotros decimos, ¿quién mató a Jesús? Algunos dicen los judíos, otros dicen los romanos, otros dicen nosotros mismos por nuestro pecado. Bueno, esas eran las consecuencias, pero en realidad, ¿de dónde salió la justicia para que se cumpliera eso? De Dios mismo. Era necesario que un hombre santo muriera para pagar por nuestros pecados. Así que Dios, ¿cómo quitó la barrera de nuestro pecado? Bueno, a través de la redención ofrecida por Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Por eso la palabra dice que nosotros fuimos comprados ¿a cómo? A precio de sangre. Fuimos redimidos de nuestro pecado. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículos 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 21. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros. Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro está hablando aquí del cordero sacrificado, ¿cierto? Y Hebreos nos explica completamente que fue un único sacrificio para que nosotros entonces fuéramos, ¿qué? Rescatados, para que nuestra redención fuera obtenida. Entonces, ¿cómo se quitó la barrera del pecado? A través de la redención obtenida por Jesús en la cruz del Calvario. Para la muerte espiritual, que es otro de los impedimentos, lo que ofreció Dios para quitar ese impedimento fue porque la condena, como era, eterna, íbamos a morir completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo fue ofrecido en lugar de nosotros. Como estábamos muertos, no podíamos hacer absolutamente nada, entonces Dios tomaba a su propio Hijo y lo ofreció como vicario en la cruz para que muriera en nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte, pero Él murió en lugar de nosotros. Vamos a leer algunos pasajes. Primera de Pedro allí, 2:24. Dice el apóstol Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Él llevó qué? Nuestros pecados. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Pero ¿qué sucedió? Cuando Él murió, nosotros fuimos ¿qué? Vivificados por la justicia de Dios. Quiere decir eso que se cumplió la justicia de Dios cuando Él dijo: la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y como hubo muerte, hubo sangre, sin sangre no hay remisión de pecados. Como hubo muerte y sangre, entonces nosotros fuimos liberados de la condena. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice el apóstol Pablo, hablando de Jesús: al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué lo hizo? Pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora entendemos la frase de Jesús en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Era necesaria una separación del Dios Santo con su Hijo, que ahora fue hecho completamente pecado. Imagínense, si nosotros somos por sí solos pecaminosos, imagínense ahora el pecado de todos nosotros juntos sobre los hombres de Jesús. Era necesario que Dios descargara toda su ira sobre Jesús. Por eso la muerte de Jesús fue tan dolorosa. Nosotros no podemos llegar a imaginar lo que sufrió Jesús allí en la cruz del Calvario. Isaías 53, capítulo 5. Dice el profeta, Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos
curados. Nuevamente, esto ya había sido profetizado, era el plan de Dios, ya lo vimos, desde el tiempo pasado, desde antes que fuera la creación, ya sabiendo Dios que es omnisciente, ya tenía un plan establecido para salvar a una humanidad pecadora. Con esto entonces lo que vemos es que como había una barrera universal, ya vimos los tres aspectos de esa barrera universal, por su gran amor con que Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que entregó a su Hijo unigénito, Dios entonces dio la provisión. No había nada que el hombre pudiera hacer, Dios mismo de su corazón, de su amor, entrega la provisión a nosotros para que esa barrera entonces sea, ¿qué?, quitada. Y entonces el hombre pecador pueda acercarse a Dios y pueda ser, ¿qué?, salvo. Eso es lo que nosotros conocemos como la reconciliación. Es necesario que el hombre pecador se reconcilie ¿con quién? Con Dios, porque si el hombre no está o no se reconcilia con Dios, ¿cómo es declarado? Como enemigo de Dios. El hombre que no es salvo, sencillamente es un enemigo de Dios. Y todo enemigo de Dios está ¿qué? Condenado. Va a ir al infierno eternamente. Pero el ministerio que nos ha dado a nosotros Cristo como iglesia, ¿cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. De allí que nosotros salgamos a predicar con tal pasión. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice lo siguiente. Y dice, y todo esto que hemos hablado proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y lo interesante de este pasaje es que Pablo deja claramente que la obra fue de Dios. Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, porque no había absolutamente nada que el hombre pudiera hacer. Y dice que Él nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Nosotros ofendimos a Dios a causa de nuestro pecado. Nosotros mismos nos hicimos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. Pero Él por su gran amor entonces proveyó la solución para este problema. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, envió a Cristo para quitar esa barrera universal que nos acercaba. Siendo enemigos, dándole la espalda completamente a Dios, estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio la oportunidad que pudiéramos volver a mirar su rostro en Cristo Jesús para poder reconciliarnos con Él. De eso se trata la salvación, pero nada de esto hubiera sucedido si no hubiera habido muerte y resurrección de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro qué sucedió para nuestra salvación. Que nosotros tengamos claro que no se trata de una sencilla oración que hacemos cuando compartimos el Evangelio. Una oración es la manera memorable, la manera de recordar que nosotros entregamos la vida a Cristo. Pero una oración no salva absolutamente a nadie. El único que tiene el poder de salvación, ¿quién es? Dios, por medio de Cristo. ¿Qué necesita un pecador entender? Precisamente que es un pecador y que está condenado al infierno eternamente. Necesita arrepentirse. Si hay alguna obra que el hombre pudiera hacer en cuanto a su salvación, ¿cuál es? Arrepentimiento. Entender que ha ofendido a Dios y que está condenado, que nació condenado y que si no se reconcilia con Dios, va a sufrir el castigo eterno. Entonces eso es lo que llamamos reconciliación. Todo hombre que se arrepienta
puede acercarse a Dios, a excepción de un pecado que es imperdonable, ¿cierto? ¿Cuál es? El pecado de la incredulidad. Si el hombre no vence el pecado de la incredulidad que le es mostrado por el Espíritu Santo, sencillamente va a estar ¿qué? Condenado eternamente. Juan 3:18, Evangelio de Juan. Esta famosa conversación del principal de los judíos, Nicodemo, con Jesús una noche. Juan 3:18. Dice, el que en él cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nacemos condenados a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado. Solo basta que el niño vaya creciendo un poquito para que su pecado empiece a manifestarse, ¿cierto? Necesitamos, los que somos padres, nunca enseñamos a nuestros hijos a portarse mal. Nunca les decimos, es que tú eres muy santo, deberías hacer algo malo de vez en cuando, ¿cierto? Sino nos toca trabajar siempre al revés. Desde pequeñito es egoísta, quiere hacer las cosas mal, es envidioso, bueno, y nos toca siempre estar ¿lo qué? Corrigiendo, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, la barrera universal es vencida ¿con qué? Con la provisión de Dios. Y esto solo se puede hacer por la obra de Cristo en la cruz. Efesios 2, versículos 8 y 9. También dos versículos conocidos que deberíamos aprendernos de memoria. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dicen estos versículos? Que no hay absolutamente nada que pueda hacer el hombre, ¿para qué? Para alcanzar salvación. Todo es la obra de Dios. Así que hasta allí tenemos que el impedimento del hombre o la barrera universal para que el hombre se acerque a Dios, pero también tenemos la solución de parte de Dios en su provisión para que el hombre se pueda acercar a Dios. Pero ¿qué sucede cuando el hombre genuinamente entrega su vida a Cristo? ¿Qué quiere decir? Que ha vencido ese obstáculo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y el creyente que entrega su vida a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente es beneficiado de parte de Dios. Si usted ve su tercera columna que tiene allí, en estas hojas, entonces vamos a ver el beneficio que es exclusivamente ¿para quién? Para nosotros los creyentes. Lo primero que sucede cuando nosotros recibimos, cuando el creyente ya es declarado creyente, es su identificación. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tiene una identidad nueva en Cristo Jesús. Primera de Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Que por el Espíritu Santo hemos sido bautizados con y por el Espíritu Santo, y ahora tenemos una nueva identidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo que nos coloca en comunión ¿con quién? Con Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 32. Efesios 5, 28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero miren lo que dice Pablo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una comunión tan especial con Cristo, tenemos una identidad tan especial con Cristo, que nos hizo como si fuéramos un solo cuerpo con Él. Carne y hueso. Tenemos esa identidad en Cristo Jesús. Eso es lo que conocemos nosotros como la doctrina de la identificación. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no se trata de mí, se trata de la identidad ¿de quién? De Cristo. Se trata de que ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo yo en la carne, ¿cómo lo vivo? En la fe del Hijo de Dios. Romanos 8:29. El gran objetivo de Dios para con el creyente está en Romanos 8:29, mientras nosotros estemos acá sobre esta tierra. Dice Pablo a la iglesia en Roma lo siguiente, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios de nosotros mientras estemos aquí? Que seamos conformados a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Por eso nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5:22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que sigue ahí. Esa característica del fruto del Espíritu Santo es lo que hace que nuestro carácter sea conformado al de Jesús. Entonces, como creyentes, lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿qué es? Identificarnos con Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad por medio del Espíritu Santo. Otro regalo que tenemos como creyentes cuando recibimos a Jesús es nuestra justificación. Romanos capítulo 3 versículos 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Como nosotros ahora tenemos identidad en Cristo, todo lo que es verdad para Jesús, ¿es verdad para quién? Para nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Todas las promesas que tiene Dios Padre para Cristo son exactamente las mismas para nosotros. Por eso tenemos la misma herencia en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos perdonados, porque la justicia de Dios se cumplió en nosotros a través de Cristo. Ahora hemos sido justificados, hemos sido completamente perdonados. Como hemos sido declarados culpables, ¿qué hace nuestra justificación? Quita el título de culpable, ¿por cuál? No culpable. Es declarado inocente.
Esa es la justificación en nosotros. La justicia fue declarada en nosotros por medio de Cristo Jesús y hemos sido declarados no culpables, inocentes. Pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, por eso se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿cierto? Para que Él nos guíe, nos enseñe y nos revele. El Espíritu Santo nos guía a cumplir una meta. Esa meta es la santidad. En Cristo Jesús nosotros fuimos declarados santos y eso es una verdad para Dios. Cada uno de los que estamos acá para Dios, ¿qué somos? Santos. Pero mientras estamos en esta tierra, estamos con una lucha por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos ayude en este camino para buscar la santidad y que doctrinalmente se conoce como la santificación. ¿Qué estamos haciendo nosotros de día en día? Caminando, buscando la santidad y ese camino para buscarla se llama ¿cómo? Santificación. Ahora, ustedes tienen en sus columnas una palabra que es un poco extraña, se llama imputación. Yo creo que para los que son abogados, si hay algún abogado acá, ustedes han escuchado que a alguien se le imputaron los cargos, ¿cierto? Eso quiere decir que lo están acusando de algo. Bueno, la palabra imputación, cuando se habla de justificación, es que a nosotros se nos ha imputado ¿qué? Nuestra inocencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha cogido y nos ha imputado la inocencia. Ahora somos declarados inocentes, porque hemos sido revestidos o vestidos de la justicia de Cristo. Y por último, el regalo que nos da Dios, si hemos vencido esta barrera universal, es el completo perdón y libertad. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos ha ofrecido su perdón en Cristo Jesús. Y todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, que recibe de parte de Dios el perdón de sus pecados. Por eso puede ser declarado santo. Y cuando estamos hablando de los pecados, no se refiere solamente a los pasados, sino se refiere a los pecados pasados, presentes y futuros. Porque aunque Cristo murió hace más de 2000 años, murió por los pecados de toda la humanidad. Eso quiere decir que el tiempo para la paga del pecado en Cristo Jesús no es un obstáculo. Él murió por aquellos pecados de la gente que aún está sin nacer, por aquellos pecados que nosotros aún no hemos cometido, porque Dios los conoce todos. Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya somos libres de la esclavitud del pecado. El pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros. ¿Cuándo el pecado puede tener dominio sobre nosotros? Cuando nosotros mismos se lo permitimos. Pero Dios ya nos ha librado de esa esclavitud del pecado. Somos nosotros los que le permitimos al pecado que algunas veces se enseñoree en nuestra vida, pero nosotros tenemos todas las herramientas porque el Señor ya nos ha declarado como libres y nos ha perdonado. Por eso el pecado es vencido y fue vencido en la cruz del Calvario. Estos tres beneficios entonces que tiene el creyente, ¿cómo podemos llamarlos o cómo se llaman? Se llaman regeneración. Nosotros hemos sido ¿qué? Formados como nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿qué obtenemos? La regeneración en todo aspecto. En el aspecto, estoy hablando del aspecto espiritual, hemos sido perdonados de nuestro pecado, hemos sido liberados de la esclavitud. El pecado, Satanás, el mundo, no tiene dominio sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Bueno, caminar llenos del Espíritu Santo para que de día en día venzamos esa lucha con esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Juan 3:3, ya estamos terminando. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. La conversación entre Nicodemo y Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, entonces ahora ¿qué podemos ver? El reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Y como la palabra nos explicó, una vez que nosotros hemos sido regenerados, Pablo inmediatamente pasa a decirnos: esta es la obra que hizo Dios, reconciliarnos con Él mismo, y nos ha dado entonces el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que está esperando Dios de su iglesia? Que sea una embajadora en el nombre de Cristo, cada uno de nosotros, que salgamos entonces a proclamar la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios. Eso es lo que deberíamos hacer cada día, es lo que vamos a hacer en Semana Santa, y cada ministerio que nosotros realizamos como iglesia es el principal propósito: invitar a las personas que no han entendido la gravedad de su estado espiritual para que puedan entenderlo y reconciliarse con Dios por medio de Cristo Jesús. Así que ustedes tienen allí el cuadro, ¿cierto? Así que guarden ese cuadrito en sus Biblias como un tesoro para que esto no se les olvide. Es necesario que nosotros entendamos qué fue lo que pasó. Estamos hablando de Semana Santa, que celebramos muerte y resurrección. Pero respecto a la muerte y resurrección, lo primero que debemos entender es cómo afectó la muerte y resurrección de Jesús en mi vida. Eso fue lo único que pudo traer salvación. Fue la provisión de Dios para que yo pudiera ser libre de la condenación eterna. El grupo de alabanza, si quiere, puede ir pasando. Necesitamos entender la gravedad de no ser salvos y el destino de condenación eterna que tiene el inconverso. Necesitamos entender plenamente la grandeza de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y cómo obró su muerte y resurrección en beneficio de toda la humanidad, quitando la barrera universal para acercarnos a Dios. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, Padre Santo, por la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Hoy hemos entendido un poco mejor, Señor, lo que ha sucedido, que había una barrera, o hay una barrera que le impide al hombre pecador acercarse a ti, Señor. Pero por tu gran amor, Señor, con que nos amaste, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Señor, y luego con tu poder resucitarlo para quitar esa gran barrera, Señor. Padre, ahora nosotros somos portadores del Evangelio, de ese ministerio de la reconciliación, Señor. Quita todo temor de nuestro corazón, de nuestras bocas, de nuestros pensamientos, Señor, para que podamos llevar este mensaje, que podamos cumplir el ministerio que tú nos has dado, que podamos ser embajadores de Cristo, Señor, llevando el mensaje de salvación. Que eso que tú has hecho por nosotros lo puedan entender otras personas, que puedan entenderlo nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de nuestros hobbies, todas las personas que están a nuestro alrededor. Padre, danos de nuevo para proclamar tu palabra, Señor. Oramos como Pablo oró, Señor,
para que nos des más entendimiento, sabiduría, discernimiento, Señor, del poder tuyo, de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que podamos entender nuestra verdadera conversión, la profundidad de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, Padre del cielo. Te estamos agradecidos, Señor, porque un día estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y tú nos atrajiste con tus lazos de amor, Señor, y pudimos entender lo que sucedió, la muerte expiatoria de Jesucristo, Señor. Y hoy podemos decir que somos hijos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos a ser buenos hijos, ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, Padre del cielo, que podamos seguir practicando nuestras disciplinas espirituales de día en día. Te doy las gracias, Señor, por nuestra iglesia, por cada uno de los miembros, por todos aquellos que nos escuchan, Señor, que son edificados a través de su palabra, Señor. Que podamos seguir manteniendo tu palabra en alto, Señor, que no desfallezcamos, que se sigan levantando maestros de la palabra de Dios, Señor, para edificar a otros, Señor. Que sigamos proclamando, Señor, la palabra, Señor, que no desfallezcamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.